La pérdida poblacional en la Castilla rural es un hecho. Los pueblos se envejecen y se vacían cada vez más. Entre los años 2000 y 2017, la población de Castilla y León cayó un 14,3%, un 18% si hablamos de las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Ejemplos claros de esta sangría poblacional son provincias como Palencia o Segovia, que perdieron cada una un total de 10.000 habitantes entre los años 2012 y 2018. Mientras todo esto ocurre, la clase política se dedica a vender discursos vacíos en sus mítines, mientras que con sus actos está desmantelando los servicios esenciales de las áreas rurales, agravando así toda esta situación. En las áreas rurales castellanas, servicios claves como la sanidad o una buena conexión a Internet, ambas clave para fijar población, están brillando por su ausencia. Con la excusa de la eficiencia, son muchos los proyectos que están llevando a la sanidad rural a una situación completamente precaria, habiendo falta de medios, de especialistas y de médicos. No son pocas las veces que habitantes como los de la provincia de Burgos se encuentran con noticias como estas. Y es que la atención primaria de la Castilla rural es la principal perjudicada de las nuevas medidas que están tomando desde la Junta de Castilla y León. Nos encontramos plazas de médicos que se quedan sin cubrir durante meses, habiendo centros de salud que tienen apenas la mitad de los médicos que en teoría deberían tener. Ejemplo de esto es el Centro de Salud de Roa de Duero, en el que ha pasado en los últimos tiempos de tener 14 médicos a solamente 8, y teniendo que atender a un total de 28 pueblos. Las administraciones argumentan que la bajada del número de médicos se debe a la pérdida de población de las áreas rurales. Siendo así, sería lógico pensar que apenas habría listas de esperas para especialistas como dermatólogos, cardiólogos o urólogos. Pero si nos vamos a la realidad, vemos que las listas de espera de estos especialistas han crecido y han aumentado en los últimos tiempos. Si nos vamos a las últimas cifras pre-coronavirus, ya que la pandemia podría haber alterado todas estas cifras, vemos que los hospitales que atienden a estas zonas rurales tienen las listas de esperas más largas en comparación con otros hospitales y además siguen aumentando. No solo la atención primaria se está viendo perjudicada. Si vemos las cifras de las urgencias, la falta de UBIs móviles o desfibriladores, por poner algunos ejemplos, es un hecho. Si nos vamos al centro de salud del que hablábamos antes, vemos que en el caso de que haya alguna urgencia, la ambulancia, la única que hay, se llevaría el desfibrilador al pueblo donde está la urgencia, dejando a los otros 27 completamente desprotegidos. Lo que también se está viendo afectado es el servicio de urgencias por la noche. Por ejemplo, en el centro de salud de Roa de Duero, la ambulancia que había por la noche la han quitado, dejando solamente el servicio de urgencias durante el día. ¿Qué sucede? Que si hay una urgencia por la noche, tendrían que llevar esa ambulancia desde el hospital más cercano, en Aranda de Duero, teniendo hasta más de media hora de camino para llegar a algunos de los pueblos. Otro rompecabezas es el que se le ha planteado a los padres y madres de las zonas rurales. En el centro de salud que estábamos usando de referencia para nuestros ejemplos, anteriormente estaba el pediatra en el centro de salud durante todos los días de la semana y atendía a niños de hasta 14 años. Actualmente solamente hay pediatra los martes y los jueves y tan solo atiende a niños de menos de 7 años, dejando desprotegidos a un centro de salud que tiene un total de 5.000 pacientes dependiendo de él. No, es que la historia empezó porque, claro, todos tenemos niños y llamabas a la pediatra, tenemos pediatra martes y jueves. Entonces, si la niña se te pone el jueves por la noche mala, no te la miran hasta el martes. Es que es un poco, y además somos una población que hay muchísimos niños. De hecho, la quintada de mi hija tuvieron que desdoblar clase, que hacía no sé cuántos años que no lo hacía, porque se pasaba de ratio. O sea, es que hay muchísimos niños. Y ahora mismo, hoy por hoy, la pediatra, o te pones muy pesada, no te pasa ni... O sea, si tienes que ponerle vacuna, te la pone el enfermero, pero si te lo puedes solucionar... Yo tengo una amiga que tiene el niño que nació en diciembre, y porque ha llamado, ha puesto quejas, y al final han hecho ¿cómo se dice?, la revisión. Pero es que si no, no te lo miran, que yo entiendo que estamos... Pero coño, que es que ese niño es pequeño. Que es que les tienen que mirar, ¿no? Pues el día de mañana tienen algo y es porque usted no le ha mirado y ya me contarás cómo. También empezamos porque estaba el centro de salud, está en unas condiciones bastante precarias. Cuando llevábamos a los niños no había calefacción, estaban sin calefacción, estuvieron no sé cuántos meses sin calefacción. Teníamos goteras, plaga de cucarachas, o sea, fue un poco... Cuando empezamos es que estaban los pobres, luego a base de guerra, pues arreglaron la caldera y tal, pero es que la propia pediatra llevaba un calefactor suyo para que cuando les desnudaban a los críos, por lo menos que no pasaran mucho frío, que era muy surrealista. Y es que es un centro de salud que tiene muchísimos años. Yo creo que yo tengo 46 años, esto llevará hecho, pues yo te diría que 35 años seguros.
y no ha habido mejoras de ningún tipo. Está muy, muy, muy precario. Es que lo dicen hasta los médicos y los enfermeros. Ahora bien, os preguntaréis qué plan tienen las administraciones para mejorar esta situación. Pues bien, en noviembre de 2019, la Junta de Castilla y León lanzaba el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, también conocido como Plan Aliste, debido a que es en esta comarca zamorana donde se empezó a implantar. A pesar de la ambigüedad del escrito, se indica muy claramente que su finalidad es transformar la dinámica organizativa y el modelo asistencial de la atención primaria en el ámbito rural de Castilla y León. Por ello, se apuesta por centralizar los recursos materiales y profesionales, eliminando las consultas fijas de los consultorios locales. De este modo se crean dos nuevas figuras, el consultorio rural de agrupación y los consultorios de proximidad. En el consultorio rural de agrupación se atendería diariamente y en los consultorios de proximidad se funcionaría bajo cita previa. Hay que recalcar que para llegar al consultorio rural de agrupación en muchos casos se tarda unos 30 minutos y se nos plantea la duda de cómo se iría, ya que hay mucha gente que no tiene transporte privado y el transporte público en muchos casos es inexistente. El transporte a la demanda ha resultado ser un fracaso. El transporte a la demanda consiste en aprovechar aquellos autobuses del transporte escolar que usan los estudiantes para ir al colegio e instituto para que los pacientes puedan ir a la población en la que está su centro de salud de referencia. Esto es evidente que conlleva un grave riesgo sanitario. Conlleva un riesgo sanitario porque estarías juntando a todos los enfermos en un mismo autobús y además lo estarías juntando con la gente sana que está yendo a clase. Otro problema de esto sería el tiempo que tienen que estar los pacientes en esa población, porque tienen que estar más de 6 horas, que son el tiempo que duran las clases, en esa población que no es la suya, que no está a su casa y que además, si han ido al centro de salud, seguramente sea porque estén enfermos. Asimismo, en el documento no se clarifica nada sobre el tema de las urgencias. No se dice cómo se van a atender estas urgencias, cuánto van a tardar las ambulancias en llegar hasta el paciente y llevarlos al centro de salud más cercano, cuántas ambulancias va a haber para determinada extensión geográfica, y esos solo son algunos ejemplos. El silencio abismal de este nuevo plan hace presagiar lo peor para un futuro de la sanidad rural. Por otro lado, cabe destacar que el propio documento se justifica en el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. El propio documento afirma que en estos pacientes es conveniente acercar la atención a su entorno y dirigir los esfuerzos a evitar desplazamientos. Esto es lo contrario a lo que están proponiendo, es decir, a la centralización y a la eliminación de los consultorios locales. También en este documento se habla varias veces de los agentes de salud comunitaria y de la educación sanitaria. Esto parece ser algo similar a los voluntarios sanitarios, es decir, personas sin una cualificación realmente formada que se dedican a atender a sus vecinos en caso de emergencia. ¿Qué pasa? Que tenemos la constancia de una prueba piloto en el pueblo de Barruelo de Santullar, demostrativa de la nefasta formación que se le presentó a los representantes municipales. Se han escuchado por parte de aquellos que abogan por el nuevo plan propuestas tan disparatadas como la implantación de unas pulseras con geolocalización con la que aquellos vecinos que tuviesen alguna emergencia avisarían a otros vecinos, estos segundos habrían recibido una especie de cursillo de primeros auxilios, de su emergencia sanitaria. La salud es un derecho. Es evidente que las personas que vivan en las áreas rurales intentarán ayudarse entre sí en caso de situaciones como esta, pero no se puede delegar las labores propias de los sanitarios a personas que apenas han recibido un solo cursillo. La siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿cómo ha sentado en la población todas estas medidas que quieren implantar? Pues sin ir más lejos, en la propia comarca de Aliste, lugar donde se empezó a implantar el nuevo modelo, ya se han visto algunas concentraciones en contra de la situación sanitaria. Si ni siquiera allí, donde el programa piloto se ha empezado a implantar y donde se supone que no iban a faltar recursos, ya se está empezando a quejar la gente porque no ve que la sanidad sea tan buena como la que tenían hace unos años, realmente es difícil de imaginarnos un futuro bueno para la sanidad del resto de la comunidad. Además, no son pocas las asociaciones, plataformas y grupos que han mostrado su descontento y se han organizado para luchar contra el desmantelamiento de la sanidad rural en todo el norte de Castilla. Merindades, Aillón, Béjar, la Ribera del Duero o Soria son solo algunos ejemplos de este movimiento. Si queremos unos pueblos vivos, lo primero que tenemos que hacer es pelear por una sanidad rural digna. Sin eso, el futuro de la Castilla rural está completamente perdido.